¿Qué incidencia ha tenido la literatura en los cambios de mentalidad de una época y cómo ésta ha influido en los cambios sociales? ¿Qué fue el Renacimiento y qué cambios culturales y sociales trajo esta forma de comprender la realidad? La incidencia que ha tenido la literatura en cuanto a los aspectos formales se recupera la preceptiva clásica, cuya raíz está en la poética de Aristóteles, basada en el principio artístico de la imitación. También se desarrollan nuevos géneros, como el ensayo y modelos métricos, entre los que se destaca el soneto como forma estrófica y el endecasílabo como tipo de verso. Ha influido en los cambios sociales. En la Edad Media la sociedad era una sociedad feudal, en la que el señor feudal dejaba sus terrenos a los vasallos a cambio de su fidelidad. Con la llegada del Renacimiento empieza el crecimiento urbano, es decir, la gente empieza a asentarse en tierras deshabitadas fuera de los centros de las ciudades. El Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. Se sustituyó el teocentrismo, que se basaba en que Dios controla el universo y el destino del hombre, por el antropocentrismo, que determina que el hombre es el centro de la naturaleza y que la dignidad, la libertad y la belleza están por encima de cualquier valor. Literatura del Renacimiento. Los escritores renacentistas tuvieron como modelo la obra de los autores clásicos, particularmente de los latinos Horacio, Virgilio y Ovidio. Ellos, guiados por los principios clásicos de belleza y armonía, innovaron la lengua poética y crearon nuevas formas de expresión. Temas de la literatura del Renacimiento: el amor. Siguiendo con la tradición del amor cortés de la poesía provenzal, los autores desarrollaron el tema del amor como un sentimiento idealizado, generalmente platónico e insatisfecho. Naturaleza. Para los autores renacentistas, la naturaleza era una fuente de belleza. El paisaje aparecía siempre muy idealizado como un símbolo de armonía y paz que contrastaba con la vida agitada y desordenada de la ciudad. Mitología. Los autores renacentistas emplearon frecuentemente mitos de la antigüedad clásica. Algunas veces los adaptaron como temas centrales de sus obras, otras veces como símbolos para expresar diversos motivos y sentimientos. La llamada al goce de la vida. El amor a los placeres de la vida y la pena de abandonar este mundo dichoso llevaron a los escritores a exaltar el goce y aprovechamiento que les quitaba el presente. Géneros literarios. Lírica. Los renacentistas buscaban la flexibilidad y la elegancia en la lengua poética. Por eso introdujeron nuevos tipos de verso como el pentecasílabo y crearon nuevas composiciones poéticas como el soneto. Su principal representante fue Francesco Petrarca, con su obra El cancionero. Narrativa. El gran aporte del Renacimiento fue el cultivo de la prosa de ficción. El exponente más famoso es Miguel de Cervantes Saavedra. Don Quijote de la Mancha durante el periodo renacentista se remueve en Italia. Los poemas éticos legendarios. Este es el coro de Lubodico Arrostro en su poema épico Orlando Furio. También destacó un nuevo tipo de cuento urbano y burgueso, desarrollando el Decameron por el italiano Giovanni Boccaccio y luego en los cuentos de Canterbury por el inglés Geoffrey Chaucer. Este tipo de cuento tenía como único propósito deleitar y entretener a lectores. El teatro. En este periodo el teatro llevó una de las etapas más importantes de su historia, sus mayores exponentes como Lope de Vega y William Shakespeare, con su obra Hamlet. Así fue la literatura renacentista. Estilos. Los estilos que se mantienen son los de la época medieval. Sin embargo, surgen estilos nuevos que se suman al resurgimiento antes mencionado. Algunos de los nuevos estilos son el verso en decasílabos y sonetos. Surgen temas extranjeros y hacen referencia a la universidad. La poesía lírica.
Es la forma privilegiada de este tipo de literatura. Con esto se expresa una nueva sensibilidad y manifiesta un sentimiento netamente amoroso. Tiene como forma de expresión al soneto. Obras de la literatura renacentista. Algunas de las obras destacadas y autores o representantes de la literatura renacentista son La Divina Comedia de Dante Alighieri, Orlando Furioso de Ludovico Ariosto, Jerusalén Libertada de Tommaso Tasso, La Reina de las Hadas de Edmund Spenser, El Cortesano de Castiglione, El Príncipe de Maquiavelo. El rol de la naturaleza. Se intenta hacer foco en la naturaleza como símbolo de perfección y fuente de placer. Sin embargo, es descrita como una naturaleza domesticada e idealizada. Este será el lugar para que los pastores expresen sus penas de amor. El enunciador. El enunciador es la voz poética que habla en la composición. Es una innovación de este tipo de literatura. El rol de la mujer amada es aquella a quien se le dedica la poesía. Esta presentará varias características: ojos claros, pelo rubio y piel blanca. Enfoque. Existieron dos tendencias o enfoques que se hacen evidentes en la literatura renacentista española. Por un lado, dicha literatura intenta expresar la idealización de la realidad y por otro se plasma el realismo crítico. Contexto histórico. En pleno apogeo de esta corriente literaria ocurre el descubrimiento de América en 1492. Esto condujo al hombre de aquel momento a sobrevalorar a la ciencia y a la razón por encima de la fe. De esta forma, el hombre pasó a darle a la razón humana un valor supremo. En este contexto surge en Italia, Florencia, un tipo de forma literaria que siglos más tarde desembocaría en lo que hoy conocemos como las novelas, la literatura renacentista.